Y si se pueden ver las presentaciones. Buenas noches, Doc. Sí se ve. Bueno, me presento, yo soy Joana García, soy la docente de la primera clase, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy, que es la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo soy especialista en neumología del área de adultos, eh, hago rehabilitación respiratoria, también tengo una especialidad en hipertensión pulmonar y medicina del sueño. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con la clase. Cualquier duda que ustedes tengan me la hacen saber. Como ustedes saben, tenemos la nueva guía Gold 2026 recién salida del horno, sí, publicada hace pocos días. Así que yo voy a combinar ciertas presentaciones que yo tenía anteriormente, ¿no? Con la nueva actualización del Gold 2025 para enfocarnos en esta clase de poco. Me van a ver cambiando por ahí presentaciones porque tengo esta que tiene cosas del 2025 y vamos a tener también presentaciones o diapositivas que correspondan a la actualización del 2026 porque han habido nuevas actualizaciones en cuanto al manejo y la introducción de ciertas nuevas terapias, ¿no? Para este tipo de enfermedades que vale la pena conocerlo, ¿no? Y estar actualizado. Bueno, ustedes van a ver esta carátula acá que dice Gol 2025, pero como ustedes ya saben, hay la nueva que recién salió del 2026. Prácticamente en la parte de epidemiología no hemos cambiado mucho. La EPOC sigue siendo una de las eh, primeras tres causas de patología con mayor mortalidad. Y acuérdense ustedes que es una alta patología, especialmente en nuestra población. Nuestra población, yo siempre les menciono a mis estudiantes, no somos un país que se caracteriza por tener prevalencia de tabaco, ¿no? De pacientes fumadores. Podemos tener, yo no estoy diciendo que no, pero no nos caracterizamos con aquellos tal vez países, sí, que están eh, desarrollados, ¿no? Que la principal causa de POC es el tabaquismo. Nosotros tenemos otras condiciones de vida y epidemiología, por ejemplo, nuestros pacientes que han cocinado con nuestros adultos mayores que cocinan o han cocinado con leña, ¿no? Pacientes que se dedican a tener asaderos, ¿sí? Pacientes que por ahí tienen cierto tipo de exposición ocupacional, por ejemplo, pacientes que trabajan en la construcción, que tienen exposición a ciertos químicos. Entonces, esto es nuestra prevalencia en nuestro país, ¿no? Entonces, obviamente, como muchas las veces uno piensa, siempre uno dice EPOC, lo relaciona con el tabaco y se olvida del resto de las causas. Uno involucra que esta enfermedad siga siendo prevalente y aumente lo que es la mortalidad. Entonces, como yo les decía, miren, es una de las tres principales causas de muerte en todo el mundo. Y miren acá lo que es importante, lo que menciona acá en cuanto a la epidemiología, que prácticamente en nuestros países de bajos ingresos, ocurre más del 90% de muertes. Entonces, miren la importancia de detectarla a tiempo. Acuérdense con esta clase que la EPOC, si bien se relaciona, la mayor parte de estudios están realizados con pacientes fumadores, acuérdense también que dependiendo de la epidemiología y del país donde yo esté, obviamente, va a variar, ¿sí? Lo que es el desarrollo de la enfermedad. ¿Y por qué es alta mortalidad? Porque justamente una veces no la sospecha, no la piensa. Y obviamente ya agarramos al paciente de una manera en un estadio ya muy avanzado, ¿no? En donde su capacidad vital ya prácticamente está disminuida. Bueno, vamos a la definición. La definición no ha cambiado mucho. Acuérdense ustedes que cuando yo hablo de POC, estoy hablando de una obstrucción fija o persistente al flujo aéreo. Obviamente los síntomas yo tengo siempre que sospechar de acuerdo a los síntomas con los que me llega el paciente y de acuerdo a todo esto que hablábamos anteriormente, ¿no? De acuerdo a, a una buena anamnesis, saber a qué se dedicaba mi paciente, a ciertos factores de riesgo que pueden desarrollar la enfermedad. Obviamente mi paciente, generalmente los pacientes EPOC,
Ya consultan cuando están en estadios avanzados, generalmente ya cuando presentan síntomas. Obviamente van a ir a la consulta por falta de aire, por disnea, van a ir por tos crónica, van a ir por tos por expectoración y obviamente hablamos de exacerbaciones. Cuando el paciente se agudiza, que vamos a hablar posteriormente de las exacerbaciones. ¿Se acuérdense ustedes que toda esta obstrucción fija, todos estos síntomas, todos estos factores de riesgo que van a desencadenar la enfermedad, van a producir una anomalía en la vía aérea? Entonces, ¿cuál es esta anomalía? Obviamente hablamos de bronquitis crónica, aquellos pacientes que tienen estos síntomas o tos a repetición de manera consecutiva. Entonces, estos pacientes van a desarrollar anomalías en la vía respiratoria y obviamente pacientes que por ahí son fumadores van a desarrollar, uno ya se imagina, ¿no? Pues si uno recibe a un paciente que fuma, que está consumiendo tabaco, obviamente uno ya se imagina que va a tener daño a nivel estructural, a nivel del pulmón, y va a presentar por lo general enfisema, bullas, ¿sí? Que es prácticamente una destrucción a nivel alveolar. Entonces, todos estos cambios a nivel pulmonar, a nivel bronquial de mi paciente va a producir que una obstrucción persistente del flujo aéreo y obviamente es una enfermedad con síntomas progresivos, ¿no? Entonces, esto es lo que lo diferencia fundamentalmente del asma, ¿no? Porque acordémonos que el asma tiene síntomas que son variables con el tiempo. En cambio, la EPOC siempre va a estar con disnea, ¿no? Probablemente mi paciente asmático va a haber temporadas en los que se sienta bien, en los que se sienta mal. En cambio, el paciente POC, al tener esta obstrucción fija al flujo aéreo, va a presentar prácticamente siempre los síntomas de POC. Entonces, como yo les decía, sí, las causas y factores de riesgo, pensar, si bien el EPOC uno lo asocia con el tabaco, pensar siempre en otros factores de riesgo que no son el tabaco, ¿no? Como mencionábamos anteriormente. Acuérdense ustedes que los síntomas de POC, esto de disnea, y tos crónica o tos persistente con expectoración pueden presentarse también en otro tipo de enfermedades. Entonces, vamos a hablar más adelante también de diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que hacer en esta patología. ¿Qué nos dice la guía? Que esto tampoco no ha cambiado. Como yo les mencionaba, si bien uno tiene que pensar en factores de riesgo como el tabaco, miren, la guía nos dice que nosotros tenemos que tener énfasis en una sigla clara que la pone ahí la guía, que es la parte getómica. ¿Y qué significa esto? Como ustedes pueden leerlo, significa la parte genética, el riesgo ambiental y el tiempo de exposición. Obviamente va a depender de toda esta categoría para yo poder desarrollar la enfermedad. Miren ustedes, como yo les decía, si bien prácticamente el 50% de la enfermedad puede ser producida por el tabaco, se la asocia con el tabaco, no olvidar también que existe otro tipo de factores de riesgo y muy importante considerar ahora en esta época que estamos, en la que vivimos, todo lo que son vapeadores, cigarrillos electrónicos. Hay nuevos estudios y enfatiza la guía, ¿sí?, sobre estos dispositivos que producen la misma lesión pulmonar con el uso de estos dispositivos. Así que por ahí, si ustedes tienen pacientes que son jóvenes y que están consumiendo marihuana, que están vapeando o que usan esto de cigarrillos electrónicos supuestamente para dejar de fumar, prácticamente están haciendo, tienen el mismo daño que estar fumando un cigarrillo común, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Y esto de la exposición a biomasa, acuérdense esto que como yo les mencionaba, que es la causa principal en Países Bajos como el nuestro, especialmente en mujeres que son jóvenes, porque obviamente las mujeres se dedican más a este oficio de cocinar con leña y todo eso. Y acuérdense otra cosa, ¿no? Que obviamente, como yo les decía, va a depender mucho del tiempo de exposición que haya tenido el paciente, ¿no? Nuestros pacientes tienen esta característica de haber cocinado con leña desde niños, ¿no? Era su diario vivir, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo al tiempo y al tiempo de exposición que haya tenido mi paciente, puede desarrollar un EPOC de manera temprana y una declinación pulmonar también a largo plazo. Es decir, nosotros genéticamente o fisiológicamente tenemos una declinación habitual a partir de los 40 años, ¿no? Eso es algo
normal y fisiológico sin que eso involucre alguna patología. Pero estos pacientes que han tenido factores de riesgo exposicionales, su declinación funcional va a ser mucho antes de los 40 años. Entonces, probablemente desarrollen la enfermedad antes de los 40 años, ¿no? Y algo muy importante, porque si bien yo les mencionaba que el factor de riesgo principal es el tabaco y por ahí yo consideraría sospechar un enfisema o bullas en este tipo de pacientes, los pacientes que tienen factores de riesgo como los de biomasa o si es estas exposiciones que hablábamos anteriormente, generalmente no vamos a encontrar, perdón, enfisema en la tomografía de tórax, ¿no? Entonces eso también tenerlo presente. Y esto de la parte genética, como yo les decía, eh, cuando me les mencionaba las siglas, también pone énfasis la guía. ¿Por qué? Porque dice que ciertos pacientes que son EPOC y desarrollan EPOC sin tener ningún tipo de esta exposición o desarrollan EPOC desde muy temprana edad, hay que dosarles lo que es la parte genética, ¿no? Todo lo que es, nosotros, si ustedes por ahí recuerdan, nosotros tenemos esta proteína, ¿sí? Que es el alfa-1 antitripsina. Si ustedes recuerdan, esta proteína evita que se dé lo que es el colapso de los alveolos, ¿no? Entonces, hay cierto tipo de pacientes que cuando, por ejemplo, ustedes les llega a la consulta y llega un paciente que les dice, doctor, doctora, mi papá, mi abuelo murieron de EPOC, bueno, uno tiene que sospechar que probablemente haya una asociación genética y dosar lo que es el alfa-1 antitripsina en estos pacientes, porque probablemente sea un daño a nivel genético en lo que es este gen SERPINA1 que produce lo que es el alfa-1 antitripsina y probablemente hay un déficit en esta proteína, ¿no? Y miren ustedes también la parte ocupacional, como yo les mencionaba anteriormente, depende mucho donde uno viva, ¿no? Ciertos pacientes que tienen exposiciones a químicos, ¿no? Pacientes que son agricultores, que no tienen el uso adecuado de protección, ¿no? Que son prácticamente nuestra población, nuestra gente que se dedica a la agricultura y obviamente la polución. Y esto es algo importante también por si no lo sabían ustedes, que menciona la guía, y que tiene que ver mucho con lo que yo les hablaba anteriormente. ¿Por qué? Porque si por ahí ustedes no lo sabían o por ahí lo tenían en cuenta, lo recordamos, el desarrollo del pulmón prácticamente es hasta los 20 y 25 años, ¿no? Entonces yo entre los 20 y 25 años, recién ahí voy a terminar de desarrollar completamente mi pulmón. ¿Qué es lo que pasa en nuestros pacientes? Si nuestros pacientes desde niños comienzan a fumar, pacientes que fuman desde los 12, 13 años, pacientes que cocinan con leña desde su infancia, pacientes que tienen exposición o se dedicaron a trabajar desde muy chicos en el tema de la agricultura, en la parte de la fumigación, que han tenido estas exposiciones, obviamente van a desarrollar, ¿sí? Si su pulmón se desarrolla hasta los 20, hasta los 25 años, obviamente todo esto va a afectar al desarrollo pulmonar y van a presentar la enfermedad de manera temprana, ¿no? Entonces, esto es importante porque ciertos factores también genéticos, por ejemplo, pacientes que han tenido un parto, que han nacido por parto prematuro, todo eso involucra también, ¿sí? Una alteración en el desarrollo a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ya identifiqué, sospeché la enfermedad, estoy sospechando que mi paciente tenga EPOC por ahí por los factores de riesgo, por ahí por lo que me cuenta mi paciente en cuanto a los síntomas. Obviamente todos estos factores de riesgo va a involucrar unos cambios inflamatorios y unos cambios estructurales en mi paciente. Acuérdense ustedes que cuando yo hablo de EPOC, yo hablo principalmente de células de los macrófagos, ¿no? Que me va que va a intervenir o que va a provocar una inflamación a nivel bronquial, ¿no? Entonces, toda esta inflamación genera una quimiotaxis y un aumento de factores de crecimiento. Y todo esto va a producir un mayor estrés oxidativo y obviamente va a haber una reacción inflamatoria tipo TH2 similar al asma, ¿no? Entonces, probablemente va a haber una eosinofilia, ¿sí? En los pacientes también EPOC debido a esta inflamación. Toda esta inflamación crónica en mi paciente, obviamente va a haber un cambio estructural a nivel del epitelio, ¿no? A nivel del epitelio bronquial, porque obviamente va a haber un desbalance a nivel de las proteasas y antiproteasas, hablando esto del déficit de alfa-1 antitripsina, y esto va a provocar, obviamente, si hay un colapso alveolar, una destrucción alveolar, va a producir lo que es el enfisema que hablábamos anteriormente, ¿no?
Todo este daño estructural y este cambio va a aumentar lo que son los factores de crecimiento, va a haber un cambio a nivel epitelial, ¿sí? A nivel pulmonar y endotelial, y obviamente todo esto se va a fibrosar y va a favorecer lo que es la destrucción a nivel pulmonar. Esto de acá que yo les puse de la disbiosis pulmonar, se refieren son cierto tipo de cambios que ahí están habiendo en la guía o actualizaciones constantes, que antes uno pensaba que la parte de los alvéolos, ¿sí? Los alvéolos son las zonas más distales, hablando de la parte pulmonar donde se realiza el intercambio gaseoso, pues antes se sospechaba que estos alvéolos eran estériles, ahora se dice que no, que ahora tienen como una colonización de microorganismos propios que probablemente estén involucrados no en el desarrollo también de la enfermedad, pero bueno, como yo les decía, todavía esto está en proceso de estudio. Bueno, y esto es básicamente lo que pasa, ¿no? En mi bronquio. Mi bronquio, el endotelio bronquial se vuelve mucho más grueso por todos estos factores inflamatorios y estos factores inflamatorios que mencionábamos anteriormente va a producir cambios estructurales y obviamente mi bronquio no está, al haber un engrosamiento a nivel del endotelio bronquial, obviamente va a haber una alteración en su funcionamiento y la acumulación de moco. Bueno, esto es lo que van a encontrar igual en la guía. Esto no ha cambiado, los síntomas siguen siendo los mismos. Acuérdense ustedes, son síntomas inespecíficos, por eso yo necesito hacer lo que son diagnósticos diferenciales. Por un lado tenemos lo que es la disnea, que es persistente. Acuérdense lo que yo les decía, la definición. Si yo hablo de una obstrucción fija, ¿sí? La disnea va a ser persistente y se va a sentir mucho más cuando el paciente haga esfuerzos, ¿no? Va a ser progresiva, persistente y se va a percibir más en los esfuerzos. Obviamente puede haber la presencia de sibilancias por esta inflamación, va a haber tos crónica, que puede ser seca o productiva, generalmente es productiva. Infecciones, obviamente, si hay un daño estructural a nivel pulmonar, el pulmón de mi paciente va a ser mucho más susceptible a contraer infecciones a repetición y obviamente involucra todo esto de los factores de riesgo que hablábamos anteriormente, ¿no? Genéticos, ambientales, ocupacionales, la polución, si mi paciente fuma marihuana, los cigarrillos electrónicos, si fuma tabaco. Entonces, todo eso va a involucrar también a que yo sospeche de la enfermedad, ¿no? Ahora, en cuanto a la definición, perdón, al diagnóstico, yo tengo que ser claro con esto, porque pasa mucho que yo por ahí sospecho la enfermedad. Por ahí hago una buena anamnesis, yo sospecho la enfermedad y por ahí nunca le hago una espirometría a mi paciente. Acuérdense ustedes, acuérdense ustedes que el diagnóstico de POC no se puede hacer en base a síntomas. Sí, los síntomas y los factores de riesgo a mí me van a ayudar a sospechar la enfermedad, pero no me hacen el diagnóstico. El diagnóstico se me hace a través de una espirometría y no se hace tampoco en base a una placa de tórax o una tomografía, ¿no? Se hace, como yo les decía, con la espirometría. Así que yo para el diagnóstico de POC, yo tengo que tener una espirometría o mínimo enviarla o mínimo recibirla en algún momento, porque ¿qué es lo que pasa? Llegan los pacientes muchas veces y cuando ustedes preguntan los antecedentes o preguntamos los antecedentes, me dicen, doctora, yo tengo EPOC. Y ustedes le dicen, bueno, tiene una espirometría, alguien le ha hecho una espirometría y le dicen, ¿qué es eso? Entonces, miren la importancia de ustedes tener énfasis y saber esto, que el diagnóstico de POC es en base a síntomas, factores de riesgos y obviamente estos estudios diagnósticos, que sería la espirometría. Entonces, ¿qué me dice la guía? La guía me dice que yo tengo que tener una espirometría de mi paciente, ¿sí? Que es un estudio de soplar prácticamente que me va a decir la capacidad y por ahí si mi paciente está obstruido, si hay una obstrucción a nivel bronquial. Entonces, mi paciente tiene que irse a un lugar donde realicen la espirometría o solicitar yo, sí, una espirometría. Entonces, ¿cuál es la definición espirométricamente hablando de obstrucción? Entonces, cuando yo analizo la espirometría, que sería otra clase totalmente diferente a esta, pero para que ustedes tengan noción, nosotros vamos a medir tres conceptos, básicamente, o tres categorías, o tres esfuerzos que va a hacer mi paciente cuando haga el estudio, que es prácticamente este de acá, la relación FB1-FBC. Va a ser el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. El estudio, obviamente, todo es de fuerza, por eso tiene todo esto de forzado, ¿sí? La definición. Entonces, obviamente que cuando yo hablo de obstrucción,
La relación FB1-FBC tiene que ser menos de 0,7. Si obviamente está más de 0,7, como en esta imagen de acá, obviamente yo descarto la obstrucción. Si yo comparo con esta otra de acá, la relación FB1-FBC es de 0,5. Ahí yo defino o sospecho de obstrucción. Si yo sospecho de obstrucción, siempre es bueno saber el grado, ¿sí?, de severidad de la obstrucción, que eso ya lo vamos a ver en las siguientes en las siguientes proyecciones. Pero miren ustedes, prácticamente este paciente es una espirometría normal. Miren ustedes, tiene la relación FB1-FBC más de 0,8. Tiene un BEP/1 de 4 litros, prácticamente es lo que uno va movilizando, ¿sí?, con un volumen corriente. Y miren, este paciente prácticamente únicamente tiene 1,800 litros. Entonces, miren ustedes, estamos hablando ya de un paciente que tiene una obstrucción, ¿sí? Entonces, esto ya me define y me da la definición de POC. Entonces, ¿qué me dice la guía? Que se requiere una espirometría que tenga una relación FB1-FBC menos de 0,7, tanto en una espirometría simple, que sería la prebroncodilatadora, y en una postbroncodilatadora, ¿sí?, para hacer obstrucción fija. Acuérdense ustedes, o por ahí si no tenían ese dato, yo cuando hago una espirometría y sospecho de esta enfermedad, ¿sí?, yo tengo que hacer una prueba simple que no tenga broncodilatación con salbutamol, que hacemos nosotros lo que son los criterios de reversibilidad, y otra que después yo le coloco salbutamol a mi paciente y le vuelvo a hacer soplar. Entonces, en ambas no tiene que haber variabilidad o reversibilidad posterior a colocar el salbutamol. Entonces, ahí yo estoy hablando de una obstrucción fija, ¿no? Cuando la relación FB1-FBC es menos del 0,7, tanto en la espirometría simple como en la postbroncodilatadora, para hablar de una obstrucción fija. Y miren, esto es importante, esto lo voy a cambiar, ¿sí? Porque esto es de la guía anterior del 2025, yo les voy a colocar la nueva. Aguárdenme un ratito. No sé si se puede ver. Le salió ahí algo con 2026 arriba superior derecho. Sí, Doc. Sí. Bueno, entonces, esto es importante porque esto fue un cambio que hubo en la guía, ¿no? En la guía, ¿qué es lo que cambió ahora y qué es importante? Porque antes se enfatizaba mucho lo que eran las exacerbaciones para considerar a un paciente que esté grave. Ahora no. Ahora la guía me dice, tratemos de captar cierto tipo de pacientes que a pesar de que no hayan hecho exacerbaciones, están sintomáticos. Entonces, ¿por qué la guía ha hecho énfasis de esto? Porque como yo les mencionaba, es una enfermedad con alta mortalidad, porque justamente los pacientes ya consultan cuando los síntomas están avanzados y su capacidad pulmonar prácticamente está muy disminuida. Entonces, la guía nos enfatiza en esto, ¿no? Dice, vamos a captar a aquellos pacientes en forma temprana. Entonces, este fue el gran cambio, miren ustedes, que prácticamente, ¿sí?, en cuanto a las exacerbaciones, la guía de POC ya desde el 2025 comienza a clasificar a los pacientes EPOC en cierto tipo de grupos, en lo que nosotros llamamos AB, A, B y E. Entonces, ¿qué me dice la guía? La guía me dice, vamos a clasificar al paciente para yo poder tratar, para poder yo clasificarlo de alguna manera y saber qué hacer con ese paciente. Cuando yo tengo un paciente que llega a mi consulta y yo sospecho EPOC, yo tengo que hacer, aparte del diagnóstico espirométrico, tengo que obviamente interrogarle acerca de los síntomas, porque cuando llega le van a decir a usted, yo tengo falta de aire. O sea, obviamente ustedes tienen que usar la escala del MMRC, ¿sí? Y tienen que clasificar lo que es la disnea. Entonces yo voy a preguntarle a mi paciente en qué momentos o en qué circunstancias este paciente siente falta de aire, ¿no? Si siente cuando camina una cuadra o si tiene que parar para poder recuperar el aire, si siente falta de aire cuando se baña, cuando se viste. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a clasificar, acuérdense, la escala de disnea del MMRC, que tiene grados desde el 0 hasta el 4, ¿no? Entonces, yo voy a clasificar a mi paciente de acuerdo a sus síntomas.
Tenemos lo que es la escala también, miren ustedes acá, lo clasificamos en base a esta escala del MMRC, que yo les decía que es la escala de Disney. Lo clasificamos en base a este cuestionario de CAD, que es el cuestionario de calidad de vida. Esto es un cuestionario donde hay cierto tipo de preguntas, tanto de síntomas y afectación de calidad de vida del paciente. ¿Cuánto los síntomas o cuánto la enfermedad le está afectando su calidad de vida? Obviamente, para que ustedes sepan, menos de 10, una puntuación menos de 10, se considera que no hay, que la enfermedad no está afectando tanto su calidad de vida. Más de 10 es que ya hay una afectación considerable en su calidad de vida, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos parámetros, yo voy a clasificar a mi paciente en estos grupos que yo les mencioné. Y también yo le voy a preguntar a mi paciente si han tenido exacerbaciones. Cuando hablamos de exacerbaciones, hablamos de un proceso agudo de empeoramiento de los síntomas que veníamos hablando anteriormente. Si mi paciente por ahí, eh, como yo les decía, la guía ya enfatiza que uno tiene que agarrar esos pacientes o captar esos pacientes de manera temprana. Entonces, dice la guía, consideremos aquellos pacientes, ustedes les van a preguntar si su paciente por ahí requirió ir a la emergencia, si por ahí requirió uso de rescate de algún inhalador, por ahí si necesitó usar corticoides, si por ahí tuvo que se internó en algún momento, ¿no? En el último año. Hablando, por ejemplo, si les llega un paciente ahora del 2025, diciembre del 25, ustedes tienen que decirle al paciente desde el diciembre del 2024 hasta ahora ha requerido ir a la emergencia, ha necesitado usar en algún momento corticoides, ha necesitado en algún momento usar salbutamol más de lo que está usando. Entonces, todo eso involucra lo que son exacerbaciones, porque los pacientes ya comienzan a percibir, ellos ya se acostumbran a vivir prácticamente con una tos, con esta tos crónica, y se acostumbran prácticamente a reconocer o reconocen ya los síntomas, ¿sí? De falta de aire. Entonces, muchas de las veces los pacientes ya se tratan ellos solos en la casa porque ya saben que el corticoide les hace bien, porque ya saben que el salbutamol les hace bien y se tratan y muchas de las veces no van a la emergencia. Entonces, uno tiene que poner siempre énfasis tanto en las reagudizaciones que se pueden tratar en casa y aquellas que ya han recibido a la parte de la emergencia. Entonces, la guía nos enfatiza aquellos pacientes que por ahí no tuvieron ninguna exacerbación, pero que sí son sintomáticos, que son poco sintomáticos o muy sintomáticos, los vamos a clasificar en un grupo A y en un grupo B. En aquellos pacientes que han tenido solamente, miren, esto es importante, que han tenido solo una exacerbación, ya lo consideramos como alto riesgo para iniciar en el grupo E. Entonces, este es el nuevo cambio que ha habido en la guía 2026 con respecto a las exacerbaciones, en donde nos pone énfasis en que los pacientes ya solamente con una exacerbación ya lo catalogamos en un grupo E de alto riesgo. Perdón, vamos a salir de aquí un ratito y vamos a continuar con la siguiente. Bueno, entonces vamos a continuar con esto. Entonces, miren ustedes, este es de la guía, ¿sí? 2025. Miren, si ustedes pueden ver este cambio en cuanto a las exacerbaciones, antes se necesitaba más de dos para considerar y categorizar al paciente en un grupo E. Ahora ustedes ya saben que no, basta con una para categorizarlo en un grupo de alto riesgo, ¿no? Entonces, vamos haciendo un resumen, ¿sí? Como lo que yo les decía. Entonces, yo para el diagnóstico de POC tengo que tener una espirometría. Y obviamente, si yo hablo de una obstrucción fija al flujo aéreo, la espirometría tiene que ser una obstrucción fija tanto en la espirometría simple como en la broncodilatadora. Obviamente, yo tengo que tener síntomas y factores de riesgo que me hagan sospechar la enfermedad. Cuando yo tenga la espirometría y me confirme la obstrucción, yo tengo que categorizar a mi paciente, ¿no? Si ustedes por ahí han leído o por ahí ustedes han tenido pacientes EPOC, uno siempre tiene que catalogarlo de acuerdo al GOLD. ¿Qué quiere decir esto del GOLD? De acuerdo a la severidad que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? ¿Y cómo se cataloga la severidad? En base al volumen expiratorio en el primer segundo. Entonces, ustedes tienen aquí, ¿no? Obviamente un GOLD 1
no va a tener tanta afectación de su capacidad pulmonar, pero ya un paciente Gold 4, miren, ya prácticamente es menos del 30%. Entonces yo tengo que catalogar también a mi paciente de acuerdo a la severidad y dependiendo de las exacerbaciones y cuán sintomático está, yo lo tengo que categorizar también en A, B y E. Esto es algo importante y también nuevo, ¿no? Que ustedes tienen que acordarse que el paciente POC nunca es un EPOC puro, ¿no? Nunca es que me viene con una sola enfermedad, porque hay que acordarnos que el paciente POC puede desarrollar diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares y viceversa, ¿no? Entonces, obviamente, si mi paciente fuma, acuérdense que el tabaco no solamente afecta a la parte pulmonar, sino también puede afectar cualquier parte de nuestro organismo, incluido la parte del corazón. Entonces, obviamente, estas dos patologías se van a combinar entre sí y obviamente los eventos cardiovasculares, si mi paciente por ahí tiene un evento cardiovascular y este no está controlado, obviamente va a contribuir a un deterioro, a un deterioro de su enfermedad pulmonar obstructiva y viceversa, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes igual que los pacientes EPOC que se están exacerbando continuamente, que se están hospitalizando, acudiendo a la emergencia, tomando medicación en casa o automedicándose, tienen el 25% de riesgo más de desarrollar un evento cardiovascular al futuro, ¿no? Entonces, por eso es importante que yo trate de controlar estas comorbilidades cardiovasculares, ¿sí? Para yo poder tratar eficazmente también o poder equilibrar o evitar el deterioro del EPOC. Bueno, yo como les decía, tengo lo que es la espirometría para hacer el diagnóstico, pero por ahí, ¿sí? Tengo que solicitar otros estudios, ¿no? Por ahí, si yo ya tengo el diagnóstico en base a la espirometría, por ahí yo tengo que solicitar, dependiendo del paciente y dependiendo de lo que yo quiera encontrar, ¿sí? Puedo solicitar una placa de tórax, una tomografía, pero no siempre es de rutina. Uno tiene que saber cuándo solicitar los estudios, porque primero, si yo lo hago de una manera privada, obviamente mi paciente tiene que invertir. Cuando yo solicito una tomografía o cuando la guía me dice, bueno, vamos a solicitar una tomografía, obviamente, cuando mi paciente se está exacerbando continuamente, ¿sí? Cuando por ahí yo quiero hacer un diagnóstico diferencial. Por ahí mi paciente tiene, no solamente tiene EPOC, por ahí también tiene bronquiectasias y estas bronquiectasias, estas dilataciones bronquiales se van sobreinfectando. Por ahí no es EPOC, por ahí es algo cardiológico, por ahí puede ser una neumonía típica, ¿no? Entonces ahí es donde me van a servir lo que son las imágenes. De igual manera, cuando yo tenga, por ejemplo, le hago una espirometría y por ahí los datos no son concluyentes o por ahí hay una desproporción de lo que me sale en la espirometría y con los síntomas del paciente no concuerda tanto, obviamente yo tengo que hacer diagnósticos diferenciales en mi paciente. Acuérdense ustedes que los síntomas del EPOC son síntomas muy específicos que pueden aparecer en cualquier enfermedad, ya sea cardiológica como pulmonar, ¿no? Si yo por ahí tengo obviamente un paciente que tabaquista severo, de 30 paquetes por año prácticamente, ustedes tienen que acordarse que hay el screening de cáncer de pulmón en este tipo de pacientes que son fumadores, ¿no? Hay estudios, hay artículos que ya me dicen o me dan parámetros, pacientes mayores de 50 años, de 55 años, que fuman más de 30 paquetes al año. Estos pacientes tienen que hacerse un screening de cáncer de pulmón anualmente. ¿Y a qué se refiere con esto? Es como hacerse un Papa Nicolau, les pongo a las mujeres, ¿no? Que anualmente se tienen que hacer un PAP o cada 3 años hacerse estos estudios, mamografías y todo eso. Lo mismo pasa en estos pacientes. ¿Por qué? Porque por ahí los síntomas de cáncer de pulmón también son muy en específico, son muy tardíos. Entonces, prácticamente el cáncer de pulmón da síntomas muy tarde, cuando prácticamente yo tengo a mi paciente ya en un estadio 4 y no tengo mucho que hacer ni mucho que ofrecer. En cambio, si yo capto un nódulo pulmonar de manera temprana o por ahí un nódulo pulmonar solitario, y yo puedo ofrecerle a mi paciente la cirugía, que es un tratamiento curativo, obviamente voy a disminuir lo que es mortalidad. Entonces, obviamente mi paciente tiene que hacerse, cuando yo hablo de screening de cáncer de pulmón, tiene que hacerse una tomografía con baja dosis, ¿sí? Anualmente para screening de cáncer de pulmón.
Hay otros tipos de exámenes cuando la espirometría no me es tan concluyente y yo quiero hacer algún diagnóstico diferencial. Tenemos lo que son los volúmenes pulmonares y tenemos también lo que es la difusión de monóxido de carbono, que es la DLCO, ¿no? Estos estudios no son de rutina, pero por ahí sí me va a ayudar a hacer cierto tipo de diagnósticos diferenciales en este paciente. Acuérdense ustedes que yo tengo la oximetría, nadie se niega una oximetría, le coloco el saturómetro, eso incluso mis pacientes que no van por causas respiratorias forman parte de los signos vitales. El estado ácido base tampoco no es de rutina, pero sí se puede hacer en pacientes que yo sospecho que tienen hipercapnia, que tienen obviamente en las reagudizaciones que me llegan hipoxémicos, ¿no? En las acidosis respiratorias, obviamente yo tengo que hacer obligatoriamente un estado base en este tipo de pacientes y en aquellos pacientes que por ahí también tienen oxígeno domiciliario crónico y yo quiero saber si le dejo el oxígeno a largo plazo o no. El test de caminata de 6 minutos tampoco es de rutina, pero sí me va a ayudar a lo siguiente. Por ejemplo, cierto tipo de pacientes que van a llegar a su consulta les dice, doctor, doctora, yo tengo falta de aire cuando camino una cuadra. Bueno, ustedes ven, el paciente se sienta, ustedes colocan el pulso oxímetro y por ahí satura 94, 95. Por ahí dicen, no, no tiene nada. Y le dicen, vaya. Pero si yo le pongo a caminar a ese paciente, le pongo a hacer actividad, probablemente comience a desaturar. Entonces, para eso me va a servir el test de caminata, ¿no? Para poder ver realmente la falta de aire de mi paciente si se produce en el momento del esfuerzo, ¿no? Y también ver este grado de disnea que puede tener mi paciente. Y obviamente me va a ayudar también mucho en esta parte de la rehabilitación respiratoria, que les voy a hablar un poquito, ¿sí? Que es importante también en este tipo de pacientes. La guía nos dice que, bueno, como yo les mencionaba, todo paciente que yo sospeche POC tendría que dosar lo que es el alfa-1 antitripsina. Y obviamente si yo tengo menos del 20%, ¿sí? Un dosaje de menos del 20%, uno tiene que remitir a este paciente para reponer el alfa-1 antitripsina y obviamente tamizar a los familiares, porque si yo hablo que es algo genético, tengo que hacer un tamizaje. En cuanto a esto de los biomarcadores, ya no es tanto con signo de interrogación. Acuérdense que cuando yo hablo de POC también hablo de una inflamación crónica tipo TH2 similar al asma. Si yo hablo de un proceso TH2, acuérdense que están elevados los eosinófilos y estos son biomarcadores importantes. ¿Para qué? Para el inicio de corticoides inhalados que ya vamos a ver en cuanto al tratamiento. Entrando un poco más a la parte del tratamiento ya, acuérdense como en todo estudio o en toda forma de tratar a su paciente en la consulta, yo tengo dos pilares, un pilar no farmacológico y otro farmacológico, ¿no? Que ambos van a terminar favoreciendo, ¿sí? El beneficio a mi paciente en cuanto a sus síntomas y a reducir lo que es el riesgo de las exacerbaciones. En la guía Gold, a mí me gusta mucho esta guía, ¿por qué? Porque enfatiza mucho los objetivos del tratamiento, ¿no? Que es a reducir los síntomas y reducir lo que son las exacerbaciones. Y obviamente algo muy importante, reduce la mortalidad. Entonces, si yo capto a este paciente de manera temprana y le doy tratamiento de manera temprana, miren lo que es usted, aparte de reducir los síntomas por lo que consulta el paciente, obviamente le estoy reduciendo también mortalidad. Entonces, miren ustedes, en la misma categoría que hablábamos anteriormente, A, B y E, van a tener ustedes diferentes tipos de pilares no farmacológicos, donde yo tengo que enfatizar a mi paciente, porque esta también va a ser la clave para que el tratamiento farmacológico que ya vamos a hablar sea eficaz. Porque por ahí si mi paciente es tabaquista y no deja de fumar, por mejor inhalador que yo le dé, no le va a funcionar. Entonces uno tiene que decirle eso, ¿no? Cuando uno capta a un paciente que fuma, uno tiene que empezar de manera temprana y es ahí en la consulta. Perdón, me aguardan un momentito, por favor, que se me está acabando la batería. Voy a conectar, ¿sí? Me aguardan un momentito. Bueno, entonces, como ya les mencionaba,
Si yo capto a un paciente tabaquista, mi paciente no deja de fumar, obviamente la medicación no le va a hacer absolutamente nada. Entonces yo tengo que enfatizar en estos pacientes lo que es la parte de cesación tabáquica, o al menos derivar a estos pacientes a un especialista que haga cesación tabáquica. Como yo les mencionaba, no sirve estos cigarrillos electrónicos como parte de cesación. Es más, hay estudios que nos indican que estos cigarrillos electrónicos producen el mismo daño o producen la enfermedad de igual severidad que fumar un cigarrillo común, ¿no? Todos los pacientes tienen que tener énfasis en esta parte de la vacunación. La guía nos pone cierto tipo de vacunas obligatorias en el paciente POC. La vacuna de la influenza, que es la que nosotros tenemos y que se vacunan anualmente. La vacuna del COVID, que uno tiene que completar un esquema primario, acuérdense de 2, 3 dosis dependiendo del paciente, y posteriormente se tiene que tener un refuerzo anual. ¿Por qué anual? Porque el COVID, igual que la influenza, están mutando anualmente. Si ustedes van y entran en las redes sociales, van a encontrar siempre un, una variación de una cepa diferente de COVID-19, por lo tanto uno tiene que vacunarse anualmente. ¿Cuál es la otra obligatoria en el COVID? La vacuna del neumococo, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Nosotros, si por ahí ustedes vieron, ¿sí? Eh, Hay un brote este de tosferina. Todos los pacientes adultos mayores tienen que vacunarse y tener un refuerzo cada 10 años de la vacuna de tosferina. La vacuna del virus sincitial respiratorio, lamentablemente, nosotros no lo tenemos, hay en otros países, pero acuérdense ustedes que nosotros obviamente tenemos, ¿sí?, una alta epidemiología en cuanto al virus sincitial respiratorio, a la influenza. Lamentablemente no tenemos la vacuna, ¿no? Pero bueno, en otros lados lo existe. En la categoría B y E, lo que se enfatiza en la parte de tratamiento no farmacológico es esto de la rehabilitación pulmonar. Cuando yo hablo de rehabilitación pulmonar, sí, yo tengo que tratar de derivar al paciente lo más pronto posible a un especialista que haga rehabilitación pulmonar. ¿Y por qué es importante? Porque la rehabilitación pulmonar también reduce mortalidad. Entonces, aparte de que yo le estoy ofreciendo, ¿sí?, mejoría tanto sintomática a mi paciente con la rehabilitación. ¿Por qué? Porque es lo que pasa con los pacientes EPOC. Mi paciente EPOC tiene falta de aire, ¿sí? Imagínense ustedes una persona adulta mayor que se manejaba sola, que vive sola, que salía sola, prácticamente se vestía sola. De un día para el otro comienza a depender de alguien, ¿sí? Para vestirse, para comer, para caminar, para salir. Obviamente esto va a crear una alteración psicosocial en mi paciente y mi paciente adulto mayor se deprime, se vuelve sedentario. ¿Sí? Entonces uno tiene que comenzar a retirarse esa creencia que cuando yo tengo EPOC no puedo hacer nada. Entonces, no, uno tiene que derivar estos pacientes lo más pronto posible a un especialista que haga terapia respiratoria, ¿no? ¿Para qué? A pacientes que usan oxígeno, pacientes EPOC, no importa que están usando oxígeno, no importa, estos pacientes aún más tienen que, ¿sí?, enfatizar lo que es la parte de rehabilitación respiratoria. Yo tengo pacientes que están con su mochilita de oxígeno tranquilamente haciendo una vida normal, pero ellos han tenido una rehabilitación respiratoria adecuada, aún con oxígeno, ¿no? Y el paciente POC con oxígeno hace prácticamente una vida normal cargada a su mochilita de oxígeno, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poco, ¿sí?, a lo que es el tratamiento ya farmacológico. Vamos a cambiar nuevamente lo que es las diapositivas. Y nos vamos a quedar un poco en esto, como para ya entrar un poco más en el tratamiento. Miren ustedes, acá esta es la nueva guía, ¿sí? 2026. A mí me gusta mucho esto porque prácticamente eso es lo que hacemos nosotros, ¿sí? En la consulta. Uno le llega al paciente, uno diagnostica. Uno por ahí manda a hacer los estudios complementarios, puede ser una tomografía, puede ser un ecocardiograma. Acuérdense que hay la correlación entre POC y riesgo cardiovascular. Y obviamente uno en cada consulta, ¿sí?, va analizando siempre los síntomas. Le va preguntando siempre al paciente cómo está su disnea, cómo se siente, cómo está su disnea, si ha aumentado, ha disminuido, ha mejorado, cómo están las exacerbaciones durante el último año.
Y esto es muy importante porque al momento que uno entra en el tratamiento farmacológico en el paciente, uno sí, aparte de hacer esta anamnesis de control que uno va haciendo en cada consulta, uno tiene que ir siempre explicando al paciente o repasando siempre la técnica inhaladora. Porque esto es también la aparte del tratamiento no farmacológico, que mi paciente sepa hacer bien el inhalador, es importante para el éxito del tratamiento. Porque si mi paciente no sabe hacer su inhalador, no lo sabe hacer de manera correcta, o yo no identifico qué inhalador puede ser mejor para mi paciente, no va a tener éxito tampoco el tratamiento. Porque muchos pacientes no lo hacen de manera adecuada, solamente soplan o lo hacen de una manera incorrecta y la medicación se queda todo a nivel de la garganta o a nivel de la boca. Entonces, esta medicación, aparte de ser cara, los inhaladores son caros. eh, Imagínense ustedes comprar todos los meses un tratamiento crónico y no hacerlo de manera correcta también va a ser un desperdicio para mi paciente y obviamente el médico también va a quedar mal porque va a decir que no le hemos indicado bien una medicación, ¿no? Entonces, siempre en cada visita, en cada control, uno tiene que indicarle al paciente cómo hacer la técnica inhaladora y que tiene que hacerlo todos los días. Esto es como la pastilla, yo les digo a mis pacientes como una pastilla de la presión. Usted se olvida de su pastilla de la presión, me dicen, no, doctora, yo la tomo todos los días. Bueno, lo mismo sucede con el inhalador. ¿Y qué es lo que pasa con algunos pacientes que tienen miedo a los inhaladores? Entonces uno también tiene que comenzar a desmentir todas estas cosas, ¿no? El inhalador va a ser la clave fundamental en cuanto al tratamiento farmacológico de mi paciente. Mi paciente lo tiene que hacer bien, sí, lo tiene que hacer bien y lo tiene que hacer correctamente para que pueda, ¿sí? Tener efecto la medicación. Porque si bien yo estoy inhalando un polvo, ¿sí? Acuérdense que ese polvo, no todo va a llegar hacia la parte pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa por un montón de vías de conducción y obviamente va a haber partículas de este polvo que va a quedar adheridas en este trayecto y todo este camino. Entonces, no siempre va a llegar todo a nivel a la parte bronquial. Entonces yo necesito que mi paciente sepa hacer correctamente la técnica y tenga una buena adherencia, ¿no? Y obviamente en cada visita, en cada control, yo tengo que nuevamente enfatizar en el tratamiento no farmacológico de mi paciente para tener éxito en el tratamiento farmacológico. Entonces, si yo por ahí considero a mi paciente que está en un grupo A, yo puedo iniciar, dice la guía, con un broncodilatador. Nosotros, para que ustedes sepan, en el mercado tenemos un montón de marcas y sabores de inhalador, ¿sí? Uno tiene que saber cuál va a ser más amigable o cuál va a ser más beneficioso para mi paciente. Y va a depender también mucho del sistema de salud donde yo esté trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la guía? Si yo le clasifico en un grupo A, yo le puedo dar un broncodilatador. ¿Y qué broncodilatador le puedo dar? Como yo les digo, va a depender mucho de la economía y del sistema de salud donde yo esté, donde yo me encuentre o de la economía de mi paciente, ¿no? Probablemente, dice la guía, podemos darle un broncodilatador de corta duración, pero si usted tiene la posibilidad de darle un broncodilatador de larga duración, déselo. ¿Por qué? Porque obviamente el broncodilatador de larga duración va a ayudarme mucho más a la capacidad de mi paciente, ¿no? Va a hacerle mucho mejor a mi paciente y va a disminuir lo que son exacerbaciones, ¿no? Entonces se ha visto mejor beneficio con los broncodilatadores de larga duración que con los de corta. Si yo considero a mi paciente en un grupo B, considere darle un tratamiento combinado, un LABA y un LAMA. ¿Qué significa esto? LABA es un beta 2 de larga duración y un LAMA es un antimuscarínico de larga duración. ¿Existe medicación combinada en un solo inhalador? Sí, le existe, ¿no? Entonces, considere darle una combinación de este tratamiento. Si yo categorizo a mi paciente en un alto riesgo, en un grupo E, puedo ya iniciar un tratamiento combinado con LABA-LAMA que mencionábamos anteriormente. Y hay algo especial, ¿sí? Y esto que yo les hablaba de cierto tipo de pacientes que están inflamados, esto de la eosinofilia, de la cascada inflamatoria tipo TH2, hablando de los eosinófilos. Entonces, ¿qué me dice? En los pacientes que usted considera que están inflamados y que tienen una eosinofilia más de 300, considere añadir
corticoide inhalado, es decir, triple terapia, un LABA, LAMA y corticoide inhalado. En estos pacientes yo voy a dar triple terapia. Vamos a ver acá, sí, que la guía menciona lo que es el uso de corticoides inhalados en la EPOC. En aquellos pacientes que ya están en un grupo CE de alto riesgo, considerados así alto riesgo, que se comienzan a exacerbar, en estos pacientes yo puedo considerar dar corticoide inhalado. Si yo considero que estos pacientes tienen eosinófilos en sangre más de 300, bueno, tienen un riesgo a favor para considerar el inicio de una triple terapia. Pacientes obviamente que tienen más de 2 exacerbaciones moderadas en el año. Si mi paciente se está exacerbando constantemente, ¿sí? Considere dar triple terapia. Pacientes que se están hospitalizando, que tienen historias de exacerbación con requerimiento de hospitalización, dele triple terapia. Pacientes que son asmáticos, ¿sí? Obviamente el asma, ¿qué le doy al asma? Si hay una inflamación, le tengo que dar corticoide inhalado. Entonces, en estos pacientes yo tengo un alto respaldo para dar corticoide inhalado. ¿Cuándo nunca dar? Aquellos pacientes que tienen estas neumonías atípicas o micobacterias atípicas, no considere dar lo que es corticoide inhalado y eosinófilos menos de 100 tampoco se considera dar eh, triple terapia o añadir corticoide inhalado. Entonces, miren ustedes, ¿sí? Va a depender mucho del paciente que ustedes tengan, ¿no? La guía me dice, bueno, no seamos tan estrictos por ahí, los pacientes que tienen una exacerbación por año lo podríamos considerar, que era lo que hablábamos del grupo E, o aquellos pacientes que tienen eosinófilos entre 100 y 300 considere dar, ¿no? Va a depender mucho del paciente y la decisión que ustedes tomen para el beneficio, sí, del paciente en ese momento. ¿Qué me dice ahora la guía? Bueno, yo ya di el tratamiento, clasifiqué a mi paciente, le di el broncodilatador. ¿Cómo hacemos el seguimiento del tratamiento? Como yo les decía, el pilar fundamental aquí van a ser los síntomas y las exacerbaciones. Su paciente, ¿por qué va a consultar? Por disnea. Entonces, obviamente uno tiene que preguntar siempre sobre disnea y exacerbaciones en todas las consultas que tenga posteriormente mi paciente. Si yo por ahí comencé, ¿sí? Con un solo inhalador, con una monoterapia, y mi paciente obviamente continúa exacerbándose, continúa eh, yendo a la emergencia, continúa usando salbutamol. Obviamente estos pacientes, ¿sí? Después de que yo practique la técnica, después de que yo vea adherencia, después de que yo vea que mi paciente modificó su parte no farmacológica, yo considero escalar. Si yo por ahí empecé en una monoterapia, yo considero escalar una terapia combinada. Y por ahí cuando hablamos de exacerbaciones sucede lo mismo, ¿no? Teniendo en cuenta la posibilidad esta de los eosinófilos y de las exacerbaciones a repetición para considerar añadir un corticoide inhalado, ¿no? ¿Y qué es lo nuevo también que hay en la guía? Ah, me olvidé de decirles, perdón, antes de pasar. Si bien yo les decía a ustedes que es mejor, cuando uno, volvamos nuevamente acá, cuando yo considero una terapia, yo les decía, puede ser un broncodilatador, ya sea uno de corta duración o uno de larga duración. Si yo puedo empezar con uno de larga duración, sería mucho mejor por el beneficio de mi paciente. Si yo por ahí, acuérdense ustedes, esto es algo importante, el SABA, cuando yo hablo de salbutamol o ipratropio, que son los más conocidos, estos de aquí la guía ya los menciona, ¿sí? Que tratemos de usarlos solo en el momento de la emergencia o de la reagudización o que el paciente lo puede usar cuando lo necesite. Entonces, esto es importante. Los, los, los beta 2 de corta duración, que sería el salbutamol, o el ipratropio, que serían los antimuscarínicos de corta duración, me van a ayudar solamente en el momento de la reagudización o en el momento agudo de mi paciente. Por ahí si va a la emergencia o algo, con una reagudización me van a ayudar en ese momento. No sirven como tratamiento específicamente, ¿no? Pero bueno, si no tengo más que dar a mi paciente como tratamiento, podría optar por estas opciones, pero la guía ya me dice, no, tratemos de usarlo, ¿sí? En el momento necesario, ¿sí? Cuando el paciente lo necesite, más no como tratamiento. Esto ya hablamos, y esto es algo importante, ¿no? Miren ustedes ya en el tratamiento del asma, prácticamente esto es nuevo también que salió en la 2026.
ya involucra lo que es el tratamiento con biológicos. ¿Y cuáles son los que están ya aprobados por la FDA? Es prácticamente el Dupilumab, que ya lo mencionaban en la guía del 2025, y el Mepolizumab. Son biológicos, son medicación biológicas que se colocan, ¿sí? El Dupilumab se coloca cada 15 días, el Mepolizumab se coloca una vez por mes, es medicación cara. El Dupilumab, acuérdense ustedes, es un anticuerpo monoclonal que bloquea prácticamente los receptores de la interleuquina 4. Obviamente no todos los pacientes se van a beneficiar, no es que todos los pacientes se van a beneficiar con biológicos. Uno tiene que clasificar a los pacientes. Entonces, ¿de quiénes se van a beneficiar de estos biológicos? Aquellos pacientes que están inflamados. Entonces, ¿qué decíamos? Aquellos pacientes que tienen eosinófilos más de 300. Y si hablamos de dupilumab, aquellos pacientes que tienen ya un fenotipo de bronquitis crónica, ¿no? El mepolizumab, ¿sí? Eh, este de aquí actúa directamente en la interleuquina 5, ¿no? Los criterios son los mismos, ¿no? La inclusión de pacientes que están inflamados, eosinofilia más de 300, pero este de aquí, la diferencia con el dupilumab es que se puede dar en pacientes que estén con un fenotipo con o sin bronquitis crónico. Entonces, miren, esto es lo nuevo también, ¿sí? En cuanto al tratamiento del EPOC, ¿sí? La inclusión de esta medicación biológica para el tratamiento del EPOC. Volvamos nuevamente atrás, ¿sí? Porque acá, como ustedes pueden ver, cuando yo hablo de exacerbaciones, tengo esta posibilidad, ¿sí? Que a mi paciente yo por ahí ya le añado corticoide inhalado, triple terapia, es decir, triple terapia, y por ahí se sigue exacerbando, 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 no calma, no calma, cambia estilos de vida, deja de fumar, se vacuna, hace rehabilitación respiratoria y continúa exacerbándose. Estos pacientes tienen la opción, ¿sí? De tener el tratamiento biológico que hablábamos anteriormente, ¿no? Perdón. Bueno, esto lo hablábamos anteriormente, esto era lo que le decíamos anteriormente, ¿no? Esto es como un resumen del tratamiento no farmacológico que uno tiene que ir evaluando, ¿sí? Constantemente en cada control, porque como yo les decía, si mi paciente no mejora, ¿sí? Su calidad de vida, no mejora sus hábitos, obviamente, o no deja las exposiciones, no deja de fumar, obviamente la medicación no va a hacer su efecto de manera adecuada. Esto es algo importante también, como para ir avanzando en mi paciente POC. Mi paciente POC probablemente vaya a llegar hipoxémico. Mi paciente POC pueda necesitar oxígeno domiciliario de manera crónica. Entonces, uno tiene que saber identificar en qué momento yo le puedo ofrecer oxígeno a mi paciente, ¿no? Obviamente, mi paciente POC, uno tiene que tener en cuenta que probablemente no va a tener la misma saturación que un paciente que no tenga esta enfermedad, ¿no? Probablemente yo no voy a encontrar una saturación óptima en mi paciente. Capaz mi paciente POC con Gold estadio 4 no va a saturar más de 95. Probablemente sature 90, 92, que eso sería su parte óptima, ¿no? Entonces, uno generalmente no tiene que esperar a que mi paciente POC sature más de 95, porque a veces llegan los pacientes a la emergencia y se están reagudizando y uno va y le satura a este pobre paciente y qué sé yo, obviamente, digamos que mi paciente sin reagudización sature 90, 90, 92. Obviamente con la reagudización de los síntomas probablemente llegue a saturar 82, 85. Obviamente mi paciente está hipoxémico. Yo sé que está hipoxémico, ¿por qué? Porque ¿cuáles son los criterios de hipoxemia? Que la saturación esté menos de 88 o una presión arterial de oxígeno menos de 55. Está hipoxémico mi paciente, sí, yo lo sé, está hipoxémico. ¿Va a necesitar oxígeno? Sí, pero no voy a colocarle el oxígeno a 4 litros y esperar que sature el 100%. Uno tiene que tener una meta de saturación en los pacientes EPOC, porque generalmente estos pacientes EPOC no van a tener una saturación óptima. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo que pasa muy frecuentemente, uno llega, el paciente reagudizando, se le colocan el oxígeno a lo máximo, le vuelven a saturar y mi paciente está saturando 100%. Este paciente puede llegar a tener um,
a tener una hipercapnia iatrogénica, justamente por el uso excesivo de oxígeno. Entonces, yo tengo que tener metas cuando uso oxígeno en mi paciente, ¿no? En mi paciente POC particularmente. Tratar, si yo por ahí conozco a mi paciente y sé que satura entre 90 y 92, no superar, sí, su saturación basal. O por ahí, si no sé cuánto satura mi paciente, llegar a estos objetivos entre 90 y 92 en estos pacientes para evitar lo que es una iatrogenia secundaria al oxígeno, ¿no? Entonces, cuando yo doy oxígeno, obviamente cuando mi paciente está hipoxémico, como les mencionaba anteriormente, saturación menos de 88, una presión arterial de oxígeno menos de 55, que tendría que tener una gasometría. ¿O cuándo más? Bueno, una presión arterial de oxígeno entre 55 y 60, ¿sí? Pero ya con síntomas, obviamente, cardiológicos, como cuál, como cor pulmonar, fallo cardíaco derecho, que mi paciente tenga un hematocrito más de 55. Entonces, obviamente, estos van a ser síntomas indirectos para yo también poder proporcionarle oxígeno a mi paciente. ¿Qué es lo que pasa y sucede mucho pacientes que se reagudizan? Obviamente llegan hipoxémicos a la parte de la emergencia, ustedes le colocan el oxígeno y probablemente tenga una neumonía. Le ingresan al paciente que está reagudizado, que está hipoxémico, tratan la neumonía, comienzan a estabilizar al paciente y obviamente muchas de las veces el paciente no llega a sus niveles basales de saturación y probablemente le tengan que dar de alta con oxígeno. Entonces, obviamente yo tengo que cumplir ciertos criterios para ver si mi paciente va a necesitar o no oxígeno domiciliario en casa. Yo por ahí le hago la gasometría, realmente se confirma la hipoxemia en cuanto a los criterios que hablábamos anteriormente, el paciente se va a casa con oxígeno domiciliario. ¿Cuándo le retiro ese oxígeno? Obviamente ese paciente tiene que estar en controles constantes con su médico, ¿no? Y por ahí uno tiene que comenzarle a hacer un test de caminata. Por ahí acuérdense ustedes, cuando mi paciente se va de alta, apenas se va de alta o superada la reagudización, yo tengo que enviarle a un centro de rehabilitación respiratoria, si dentro de ese mes de dado el alta, ¿no? Para poder mejorar lo que es su capacidad pulmonar y disminuir su mortalidad, ¿no? Para que también disminuya futuras exacerbaciones. Entonces, eso también le va a ayudar mucho a mi paciente POC a recuperar su nivel de oxígeno. Entonces, probablemente yo le vaya a citar a este paciente al mes. Voy a tenerle que hacer estudios complementarios, ¿no? Para ver cómo está su parte cardiológica, probablemente hacerle un nuevo estado ácido base, un gas arterial, para ver si realmente está hipoxémico o no. Por ahí, si mi paciente todavía no cumple con los criterios todavía continúa hipoxémico, yo puedo dejarle todavía hasta que se recupere, ¿sí? O hasta que nuevamente vuelva a ejercitar, por así decirlo, su capacidad funcional. Puedo dejarle un tiempo más con oxígeno. Lo vuelvo a citar nuevamente a los 3 meses, a los 60, 90 días, y obviamente le voy a tener nuevamente que hacer los mismos estudios para ver si va a requerir o no, va a continuar o no con oxígeno domiciliario. ¿Cuánto tiempo tiene que usar mi paciente en la casa el oxígeno? Esto es muy importante también, porque a veces uno indica el oxígeno y lo dice, úselo cuando lo necesita, úselo cuando se cambia, úselo cuando usted crea que siente falta de aire. No, para reducir mortalidad la guía es clara, tiene que el paciente usar más de 15 horas al día el oxígeno para reducir mortalidad. Entonces, para que el oxígeno sea eficiente y reduzca la mortalidad, que sería el objetivo de un tratamiento, sí, o disminuya mortalidad, mi paciente tiene que usarlo más de 15 horas al día. Bueno, esto es algo lindo de la guía, como yo les mencionaba, que el tratamiento, sí, tanto farmacológico y no farmacológico, está enfocado a reducir mortalidad. Miren, todo lo que hemos hablado anteriormente reduce todo lo que es mortalidad en mi paciente, ¿sí? Esto es otra cosa importante también, ¿no? En cuanto a al tratamiento u otras técnicas de tratamiento para el EPOC, hay un montón actualmente, ¿no? Nosotros tenemos cierto tipo de cirugías, todo esto lo que es la cirugía de reducción de volumen, que se utiliza muy especialmente en aquellos pacientes que tienen enfisema, ¿no? Acuérdense que, o enfisema muy severo que comprometa prácticamente un lóbulo pulmonar. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Cuando yo hablo de enfisema, yo estoy hablando de colapso alveolar. ¿Sí? Prácticamente alveolos que no realizan ningún intercambio gaseoso. En mi paciente le están quitando prácticamente espacio a nivel pulmonar y le están quitando capacidad pulmonar a mi paciente. Entonces, obviamente hay estas cirugías, ¿sí? Que se dan en estos pacientes que tienen enfisema severo
para mejorar la capacidad pulmonar del paciente. Miren, tienen lo que es evidencia A. Obviamente, si mi paciente tiene una bulla gigante ahí, y eso probablemente solamente con toser, mi paciente puede producir un neumotórax secundario a la ruptura de una bulla. Obviamente se puede optar por una bullectomía. Obviamente hay cierto tipo de intervenciones broncoscópicas invasivas, colocación de válvulas y todo eso para reducir lo que es el enfisema. Entonces también hay intervenciones broncoscópicas y obviamente pacientes que puedan requerir trasplante de pulmón, ¿no? Yo tengo que derivar de una manera temprana a aquellos pacientes que por ahí yo le doy tratamiento, no mejora con el tratamiento, por ahí llego a biológicos y no mejora con el tratamiento, estos pacientes tienen que ser derivados a un centro que haga trasplante pulmonar. Bueno, ya entrando un poco más a lo que son las exacerbaciones en la parte de la emergencia, primero vamos a definir lo que es una exacerbación. Obviamente es el empeoramiento de los síntomas de una manera aguda, dice la guía, menos de 14 días. Obviamente mi paciente, si antes tenía disnea, por ahí MMRC2, por ahí ahora tiene 4. Obviamente cuando uno habla de 4 y el paciente no puede ni siquiera vestirse, solo le falta el aire cuando se viste. Entonces, obviamente ya hay un empeoramiento de los síntomas, probablemente va a llegar un paciente, como yo les decía, estos pacientes se acostumbran a tener una tos crónica, generalmente una expectoración blanquecina que ellos dicen es en la mañana, se acostumbran a tener eso, entonces ellos les llama la atención cuando comienzan a tener mayor falta de aire y cuando esta tos, esta expectoración comienza a cambiar de color y se vuelve purulenta, ¿no? Entonces ustedes van a escuchar mucho estos síntomas en su paciente cuando se reagudizan y obviamente uno tiene que hacer un buen examen físico, involucrar todo lo que es frecuencia respiratoria, todo lo que es frecuencia cardíaca, la presión arterial y hacer diagnósticos diferenciales. Acuérdense ustedes que el paciente POC no es un paciente, como yo les decía, solo EPOC. Viene con otras cosas, ¿no? Un paciente POC que por ahí está con oxígeno en la casa y por ahí no acude a un centro de rehabilitación pulmonar y está totalmente sedentario, obviamente va a tener hartas chances de tener un tromboembolismo de pulmón. Un paciente POC puede tener ambas cosas, sí, es verdad, un paciente POC puede tener una reagudización de su EPOC, puede tener una neumonía y al mismo tiempo un TEP. Entonces ahí viene nuestra expertise, sí, de hacer estos diagnósticos diferenciales, ¿no? Acuérdense ustedes que yo tengo que investigar obviamente los factores desencadenantes. Acuérdense que generalmente, al menos en esta época que estamos actualmente, al menos acá en la sierra, tenemos mucho lo que estamos ya con los fríos, la gente se comienza a encerrar, no hay ventilación de los hogares, obviamente hay mucho virus y obviamente puede hacer esta exacerbación de virus, desencadenar una reagudización de los síntomas de mi paciente, ¿no? Acuérdense ustedes antes la guía. eh, Pone mucho énfasis en categorizar, ¿sí?, la severidad de la exacerbación de mi paciente o el episodio este agudo de mi paciente en cuanto a la severidad. ¿Y cómo se clasifica eso? En base a esta clasificación de Roma que habla la guía, que me ayuda a clasificar de acuerdo a los síntomas de mi paciente, ¿no? ¿Y cuáles son estos síntomas? La disnea, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación y la PCR. Entonces, miren, son criterios básicos, ¿sí? Que yo tengo que yo tengo en una emergencia, que yo tengo obviamente en un día que yo esté haciendo la emergencia o en mi consultorio, para yo poder saber la severidad, ¿sí?, de mi paciente, si es leve, moderado, severa. ¿Cuál es el paso entre moderada y severa? Obviamente que mi paciente va a entrar en una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, obviamente ahí yo estaría hablando de una reagudización severa, una exacerbación severa de mi paciente. Esto es importante también, ¿sí? En cuanto al tratamiento. Como yo les decía a ustedes, uno tiene siempre que hacer, ¿sí?, diagnósticos diferenciales, porque los síntomas del EPOC son eh, pueden darse en cualquier patología respiratoria y cardíaca. Si yo sospecho, obviamente, o por ahí eh, sospecho que mi paciente está con EPOC reagudizado, yo tengo que, obviamente, emplearle un tratamiento que me ayude a mejorar los síntomas en ese momento. ¿Y qué es lo que yo les decía?
que para las exacerbaciones yo voy a usar lo que son los beta 2 de corta duración, el famoso salbutamol. ¿Cómo lo uso? Lo puedo usar ya sea con la aerocámara, ¿sí? 2 puff cada 4 horas, o lo puedo usar también nebulizada. Todo va a depender qué es lo que yo tenga, ¿sí? Por ahí si yo estoy en el consultorio y no tengo con qué nebulizar, y por ahí tengo la aerocámara, le hago con la aerocámara. Si yo por ahí estoy en un servicio de emergencia donde tengo donde nebulizar, lo puedo hacer, ¿no? El beneficio va a ser el mismo. Va a depender mucho de el lugar donde yo esté. Entonces, los beta 2 de corta duración va a ser la clave para el momento, ¿sí? De la emergencia. ¿Cuál va a ser también el pilar fundamental en el momento de la exacerbación? Van a ser los corticoides orales. ¿Qué corticoide oral yo le voy a dar? Yo tengo prednisona, yo le voy a dar prednisona 40 miligramos por día. ¿Cuántos días le voy a dar? Le voy a dar 5 días, nada más. En la EPOC se da 5 días. ¿Por qué no 7? Porque no se ha visto beneficio con mayor duración que de 5 días. Más bien uno comienza a presentar, más de 5 días, comienza a presentar ciertos efectos adversos de los corticoides, por eso se recomienda este esquema corto. Pacientes que por ahí comienzan a tener un cambio en la expectoración, hay que hacer lo que es este esquema de Antonisen, ¿sí? En cuanto al EPOC, donde uno va clasificando al esputo. Si yo considero que mi esputo se vuelve purulento, el esputo de mi paciente se vuelve purulento, mal olor, considero obviamente en este paciente añadirle lo que son antibióticos. ¿Qué antibiótico, cuántos días de antibióticos yo le voy a dar a mi paciente? 5 días de antibióticos. Las nuevas guías enfatizan mucho, incluso la nueva guía de neumonía, enfatiza mucho incluso lo que es esquemas cortos hasta de 3 días. Entonces, la guía habla de 5 días, está bien, es lo que dice la guía, pero para que ustedes sepan, la nueva guía de neumonía 2025 incluso habla de 3 días de tratamiento suficiente para el tratamiento de una neumonía que va evolucionando de una manera adecuada, obviamente, ¿no? Acuérdense ustedes también que obviamente yo voy a necesitar exámenes complementarios, yo voy a necesitar un laboratorio completo, probablemente un estado ácido base, probablemente una tomografía, placa de tórax, voy a necesitar también hacer un ecocardiograma, una interconsulta con el cardiólogo, ¿no? Entonces va a depender mucho de mi paciente y de lo que yo esté sospechando. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Estos pacientes obviamente va a depender mucho si evolucionan bien o evolucionan mal. Por ahí estos pacientes, si por ahí van a requerir mayor cantidad de oxígeno, acuérdense que la cánula, cuando yo uso la canulita, la bigotera, la de oxígeno, generalmente me da un flujo de oxígeno favorable para mi paciente hasta los 4 o 5 litros, ¿sí? Posteriormente a eso yo voy a necesitar cambiar a una máscara. Aquellos pacientes que yo considero que tienen factores de riesgo o que están evolucionando mal, que yo veo que ya estos pacientes se están poniendo confusos, deterioro del sensorio, usando músculos accesorios, están respirando, ya lo estamos clasificando como lo anterior, ¿no? Lo que veíamos anteriormente, en una reagudización mucho más, con síntomas mucho más severos, ¿no? Ya en esta categoría de acá del último, obviamente estos pacientes yo tengo ya que considerar pasarlos a una unidad de cuidados intermedios o cuidados intensivos. ¿Qué es lo que me dice la guía? La guía me dice, bueno, obviamente nada retrasa el criterio clínico. Si yo considero que mi paciente tiene que intubarse para proteger vía aérea, va a tener que intubarse. Existen otras estrategias tempranas, por así decirlo, antes de llegar a la intubación, que es esto de la cánula de alto flujo que comenzó a tener auge a partir del COVID, sí, que son ciertas alternativas, ¿no? Que me van a ayudar también en mi paciente POC, que eso es lo que hablábamos acá. Todo lo que son considerar la cánula de alto flujo o la ventilación no invasiva, ¿no? Todo va a depender de mi paciente. Todo va a depender de mi paciente. Si hay algunos pacientes que sí mejoran con cánulas de alto flujo, pero por ahí si ya mi paciente no va tolerando, va empeorando, yo puedo considerar la ventilación no invasiva. Pero nada de esto retrasa su criterio clínico. Si ustedes consideran que su paciente tiene que intubarse, ¿no? No hay que tener miedo a intubar a un paciente EPOC, ¿no? Esto era lo que hablábamos anteriormente, ¿no?
¿Cuándo considerar la terapia con cánula de alto flujo? Bueno, obviamente pacientes que están constantemente hipoxémicos, que no toleran la ventilación no invasiva. ¿Qué es lo que pasa en la ventilación no invasiva? A mi paciente le estoy dando presión positiva para que pueda lavar también todo lo que es el CO2, ¿no? Porque estos pacientes cuando entran en una reagudización generalmente están hipercámnicos, tienen una hipercamia más de 60. Entonces obviamente estos pacientes uno tiene que darles presión positiva para que puedan lavar lo que es el CO2, sacar todo ese CO2 por el atrapamiento aéreo. Entonces, algunos no toleran esa presión positiva y se puede optar por lo que es la cánula de alto flujo. O por ahí hay pacientes que no tienen alguna contraindicación por cierto tipo de deformaciones faciales o algo y no pueden usar lo que es la máscara de BNI. Obviamente se puede considerar lo que es la cánula de alto flujo. Entonces, miren, todos ustedes va a depender mucho del paciente que ustedes tengan y las decisiones que ustedes vayan tomando. Esto del BNI también era lo que yo les mencionaba, pacientes que ya llegan a una acidosis respiratoria y obviamente van a tener, van a estar hipoxémicos, ¿sí? Y obviamente van a tener una PCO2 mayor a 45, ¿no? Entonces van a estar con una acidosis respiratoria y una PCO2 obviamente más de 45, ¿no? Entonces yo puedo, ¿sí? Optar por estos mecanismos. Previos a la intubación, si obviamente yo considero y mi paciente lo tolera, ¿no? ¿Cuándo decidir intubación? Obviamente mi paciente no tolera ninguno de las dos, de los dos tratamientos anteriores, ¿sí? No está evolucionando bien, comienza a estar mucho más confuso, no puede proteger pacientes que se vuelven que entran se vuelven somnolientos. Obviamente, estos pacientes no van a proteger vía aérea, yo tengo que intubar a estos pacientes, ¿sí? O por ahí necesitan mayor cantidad de uso de vasopresores. Obviamente, estos pacientes van a requerir lo que es ventilación mecánica, ¿no? Por ahí yo a mi paciente, ¿sí? Después de darle toda de iniciarle todo este tratamiento, ya sea con la consulta, ya sea en la parte de la emergencia, yo tengo que tener un seguimiento estricto en este paciente. Y eso es lo malo, porque los pacientes generalmente que tienen EPOC son gente adulta, adulta mayor. En los niños es mucho más, en los niños cuando uno va tratando un asma es mucho más fácil porque tienen control con sus padres y obviamente los padres generalmente somos, digo somos porque soy mamá, somos muy alarmistas y tratamos siempre de llevar al niño a los controles. Pero pasa todo lo contrario con un abuelito. En un paciente adulto mayor generalmente no hay estos controles. Sí, yo tengo muchos pacientes que yo les he diagnosticado de EPOC y se han perdido con el tiempo. Podrán llegar hasta el segundo control máximo, pero posteriormente se pierden. Eh, la verdad, uno cuando da el tratamiento al paciente, uno tiene que citarlo generalmente al mes. Cuando uno lo cita al mes, ¿sí? Generalmente uno vuelve a interrogar, ¿sí? Sobre síntomas y exacerbaciones, vuelve nuevamente a tratar esta parte no farmacológica y tratar esta parte farmacológica, ver técnica, ver adherencia. eh, entonces uno lo cita al mes, ya sea para controlar medicación o sea para hacerle una espirometría. Y de ahí posteriormente lo vamos citando a los 3 meses posteriores y generalmente cuando uno ya logra una estabilidad en el paciente lo puede ir citando una vez por año, ¿no? Y esto es algo muy importante también de la guía 2026, que como yo les decía, habla también de la parte cardiovascular. Acuérdense ustedes que cuando yo hablo de hipertensión pulmonar, existen cinco clasificaciones. Hay cierto tipo de hipertensión pulmonar que es desarrollada secundaria al EPOC. Cuando yo hablo de hipertensión pulmonar secundaria EPOC producida por esta enfermedad, yo hablo de aquella clasificación de hipertensión pulmonar del grupo 3. Cuando yo hablo de este tipo de clasificación, ¿sí? Uno tiene que tener en cuenta que cuando muchas las veces uno tiene en mente hipertensión pulmonar, vasodilatadores, no. Uno tiene que saber a qué grupo a qué clasificación de hipertensión pulmonar pertenece mi paciente para yo poder ofrecerle los vasodilatadores. Evidencia clara, tenemos beneficio de vasodilatadores en el grupo 1. En el grupo 3, acuérdense ustedes,
que nosotros hablamos de una hipertensión pulmonar secundaria a una causa pulmonar, en este caso hablando del EPOC. En esta clasificación yo tengo que tratar la causa de la hipertensión pulmonar, que sería el EPOC. Entonces yo tengo que tratar a mi paciente, ¿sí? Con tener un tratamiento adecuado del EPOC para poder estabilizar esa hipertensión pulmonar. No se han visto evidencia clara de los vasodilatadores en este tipo de clasificación del grupo 3 de hipertensión pulmonar, ¿sí? Secundaria a EPOC. Y esto era lo que yo les decía también, como para que tengan una noción. Esto del screening de cáncer de pulmón, como yo les decía, obviamente ustedes tienen que tener noción de a qué paciente yo le voy a hacer un screening de cáncer de pulmón. Entonces tenemos aquí nosotros lo que es cierto tipo de, de normas, ¿sí? Para poder seguir lo que yo les decía a ustedes, pacientes que son tabaquistas, que fuman más de 30 paquetes por año, que tengan una edad mayor de 55 años, ¿sí? Que tengan enfisema en la tomografía, que obviamente tengan una obstrucción demostrada claramente en la espirometría y que tengan obviamente una historia familiar de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, estos pacientes, ¿sí? Entran en esta categoría para yo poder realizar un screening de cáncer de pulmón. Esto ya lo hablamos. Este de aquí es una tablita para que ustedes sepan toda la cantidad de medicación que hay, ¿sí? Acá lamentablemente en el Ecuador no las vamos a encontrar todas, ¿no? Nosotros tenemos todo lo que es beta 2 de corta duración, ¿sí? Los antimuscarínicos también de corta duración. Tenemos los LABA, LAMA-LABA tenemos, ¿sí? Tenemos combinaciones. Tenemos el tiotropio también, tenemos el omeclidinio bilanterol, ¿sí? Lo que nosotros no tenemos es esta que es la triple terapia, porque ustedes por ahí, no sé si está acá, miren, ustedes esta de acá, la que yo estoy ahora mencionando, estoy señalando, hablamos de LABA, LAMA más corticoide inhalado, que sería una triple terapia. En otros países existen medicación, ¿sí? Que en un solo dispositivo vienen los tres, ¿sí? Los tres fármacos, ¿no? Acá nosotros no tenemos. Nosotros tenemos que jugar un poco con la disponibilidad que tengamos, ¿sí? Tanto en la parte privada como en la parte pública. Generalmente lo que uno suele hacer, si uno por ahí necesita añadir un corticoide inhalado, es mandarle aparte el corticoide inhalado, que se llama la fluticasona o el budesonide, y mandarle un combinado de este de omeclidinio bilanterol, ¿no? Entonces ahí se utilizaría dos dispositivos como triple terapia. Bueno, esto era lo que hablábamos anteriormente. Esto era lo que decíamos. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes? Muy importante también. Yo no sé por qué a la gente le gusta inhibir la tos. Acuérdense ustedes que la tos no se inhibe. Tengo muchos pacientes que por la tos les dan codeína y ni siquiera investigan la causa de la tos. Acuérdense ustedes de esto, que la tos nunca se inhibe. Uno tiene que buscar la causa de la tos porque la tos es un mecanismo normal, fisiológico de defensa, ¿sí? Uno lo que tiene que hacer como buen médico es buscar la causa de la tos. Acuérdense que la causa de la tos puede ser pulmonar y extrapulmonar. Entonces ahí viene sí, nuestra labor de ir buscando las causas de la tos e ir, sí, tratando las causas, ¿no? Entonces, tengo muchos pacientes que yo les recibo con codeína, sí, tienen claramente un EPOC. Miren, ustedes, la tos nunca se va a inhibir, más bien va a ser mucho peor para su paciente. Este paciente que se está inhibiendo la tos va a tener infecciones pulmonares a repetición, ¿no? Porque no está manejando correctamente la tos, ¿no? Entonces, jamás inhibir la tos a mi paciente. Hay algunos pacientes, miren, hay de evidencia C, sí, por experiencia, que uno puede dar lo que son cierto tipo de expectorantes, sí, como para manejar un poco la tos. No hay una evidencia clara, se puede dar, se puede optar, pero no es algo tampoco a mí, la verdad no me gusta dar mucho lo que son expectorantes en estos pacientes, no tienen alta evidencia, pero bueno, se podría considerar, ¿no? Todo esto lo hablamos, todo esto de la rehabilitación pulmonar, sí, importante para reducir lo que es la mortalidad en mi paciente. Y no sé si tengan alguna duda o consulta.
Bueno, si no hay ninguna duda o algo, ahora ahí por ahí el doctor, alguien levantó la mano. Buenas noches. Una pregunta. Habíamos hablado sobre el Dupilumab y la Mepolizumab. ¿Hay algún factor clínico para la acción de estos dos o es más por lo que habíamos hablado sobre Mm, los valores de la eosinofilia más Bueno, 300? acuérdense ustedes lo que yo les mencionaba. Eh, bueno, obviamente cuando yo considere usar los biológicos en los pacientes, van a ser aquellos pacientes que yo ya comienzo como que a llegar al último umbral, que sería añadirle el corticoide inhalado, que sería la triple terapia. Y a pesar de que mi paciente hace bien su inhalador, lo hace todos los días, yo trato la parte no farmacológica, mi paciente va a terapia respiratoria, hace todo, es un paciente ideal y continúa exacerbándose, yo por ahí considero sí usar lo que son los biológicos. Obviamente, acuérdense, los biológicos se van a clasificar, no todos los pacientes van a ser candidatos a los biológicos, ¿no? Tienen que ser pacientes que estén inflamados. Cuando yo considero inflamación, cuando tengo unos eosinófilos o eosinofilia más de 300, todo esto en sangre, ¿no? Y la elección de uno de los dos, ¿sí? Va a depender también del fenotipo de mi paciente. Acuérdense ustedes, el dupilumab es exclusivamente en aquellos que tienen un fenotipo de bronquitis crónica. En cambio, el mepolizumab lo podemos usar en ambas categorías. Capaz, si yo pudiera usar uno, sería el mepolizumab. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mepolizumab yo le puedo dar, si bien mi paciente tiene que estar inflamado, es decir, tiene que tener una eosinofilia más de 300, pero yo le puedo dar ya sea al paciente que es bronquítico crónico o no, ¿sí? Entonces, por ahí, eh, por mayor facilidad, digamos así, porque por ahí mi paciente no es un bronquítico crónico, no tiene ese fenotipo, ¿sí? Yo le puedo optar por empezar mepolizumab, ¿no? Acuérdense, los biológicos es una medicación cara, ¿sí? Eh, Incluso cuando yo voy a usar cierto tipo de medicación oncológica, resulta difícil que me den. La verdad no sé si consideraría que me la den en un paciente POC, ¿no? Todo depende. Pero bueno, yo optaría por un mepolizumab, por esto, por el fenotipo, ¿no? Porque no difiere, ¿sí? Entre bronquítico crónico o no. En cambio, el dupilumab sí, tiene que tener el fenotipo bronquítico crónico para poder colocarse. No sé si hay alguna pregunta, algo más. Doc, buenas noches. Sí, una consulta. Bueno, el EPOC, al ser una enfermedad crónica progresiva que genera pues cambios estructurales y una disminución en la funcionalidad pulmonar, con el paso del tiempo y a largo plazo, es más una curiosidad, ¿podría generar algún tipo de cáncer de pulmón específico o qué relación habría entre el EPOC y el cáncer? ¿Con qué probabilidad se podría pensar en eso para uno pensar como un diagnóstico eh, al tener de base un EPOC más que todo? Bueno, sí, yo tengo, a ver, va a depender mucho del paciente. Si yo por ahí tengo un paciente que, que tiene POC, porque uno tiene que considerar también la población donde uno esté. Si yo tengo un paciente obviamente que es tabaquista y cumple los criterios que hablábamos anteriormente, ¿no? Que fuma, que es un paciente tabaquista severo, que tiene una espirometría con EPOC, que tiene más de 55 años. Y en estos pacientes, obviamente, hay estudios, ¿sí? Que ya nos dicen en qué momento hacer un screening de cáncer de pulmón, que son estos que mencionábamos, ¿no? A partir de los 55 años, fuma 30 paquetes por año, tiene una una obstrucción clara en la espirometría. En estos pacientes yo tengo que hacer anualmente un screening de cáncer de pulmón, porque como yo les decía, acuérdense ustedes, el cáncer de pulmón es una enfermedad muy silenciosa, que prácticamente cuando yo capto a ese paciente va a ser muy tarde. Generalmente los pacientes que consultan, eh,
por cáncer de pulmón, o sea, o que se les descubre un cáncer de pulmón en la consulta, ya en estadios muy avanzados, donde prácticamente yo no le puedo dar mucha opción de tratamiento a ese paciente. Por eso el énfasis del screening de cáncer de pulmón, ¿no? Porque en estos pacientes, si yo le capto un nódulo pequeño por ahí de 8 milímetros, podría considerar seguir ese nódulo, va a depender mucho, ¿no? Dependiendo de la guía donde yo la lea, ¿no? Pero va a depender mucho. Y por ahí yo lo puedo hacer seguimiento a ese nódulo o por ahí puedo intervenir si yo sospecho, dependiendo de ciertas características del nódulo y ubicación, puedo tomar alguna intervención quirúrgica temprana para evitar invasión, ¿sí? Posterior en mi paciente. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes, por ejemplo, que nunca han fumado, pero tienen cáncer de pulmón? Y esa es nuestra población. Nuestra población ecuatoriana, como yo les decía, no se caracteriza por ser una población fumadora, ¿no? Pero sí se caracteriza por ser una población que tiene muchos factores de riesgo ambientales, ¿no? Exposicionales. No hay estudios claros, ¿sí? Que me digan, bueno, este paciente que tiene exposición a humo de leña y por ahí tiene una espirometría compatible con EPOC, tiene que hacerse un screening cada tanto tiempo. No hay ese tipo de estudios. Pero sí se ha visto, por ejemplo, en la población ecuatoriana, me acuerdo cuando hacía yo una clase de cáncer de pulmón o recibía una clase de cáncer de pulmón, mencionaba que la población ecuatoriana más del 60% de la población ecuatoriana tiene cáncer de pulmón y nunca fumó. Entonces, yo creo que eso es importante recordar, la verdad, tener énfasis. Capaz no le pueda responder la pregunta 100% porque no hay estudios claros con este tipo de población. En la población tabaquista sí hay, sí existe. Eso ya está dicho. Anualmente se tiene que hacer una tomografía de baja dosis, ¿sí? Como para screening de cáncer de pulmón en pacientes que fuman, que tienen más de 55 años y que fuman 30 paquetes por año. En esos pacientes sí hay que hacer un screening de cáncer de pulmón, una tomografía de baja dosis. Pero en estos pacientes que nunca han fumado y que tienen cáncer de pulmón, como es nuestra población ecuatoriana, si no hay algo que a mí me diga, bueno, anualmente le vamos a hacer esto, no. Si mi paciente que por ahí yo tengo, un paciente que tiene factor de riesgo y por ahí yo le hago la espirometría y me sale obstructiva, yo inicialmente lo que hago, sí, es pedirle una tomografía, sí, generalmente yo le pido una tomografía inicial con cortes de alta resolución, le pido una así, sí, acuérdense cuando yo le solicito una de alta resolución, tiene radiación mucho más intensa. Posteriormente, yo le puedo, va a depender mucho, como yo les digo, va a depender mucho del paciente y donde ustedes trabajen. Hacerse una tomografía, dependiendo de la parte privada y dependiendo de la accesibilidad de la parte pública, cuesta mucho solicitarla. En la parte privada costará entre unos 100, 80, $100, dependiendo del centro donde se haga. Eh, yo lo que hago generalmente es pedirle una, probablemente al inicio, cuando yo tengo un EPOC, sí, claro, en la espirometría le pido una tomografía al inicio y posteriormente puedo irle controlando yo, ya sea con placa de tórax, que es un poco más económica y tiene menos radiación. Y por ahí al siguiente año considero a veces pedirle sí, una de baja dosis. Es como yo me manejo, ¿sí? Pero no hay estudios, ¿sí? Que a mí me diga claramente cómo me debo manejar en este tipo de pacientes, ¿no? No tenemos una evidencia clara, pero uno puede ir controlando en estos pacientes de esa manera, ¿no? Va a depender mucho em, del tipo de paciente con el que yo esté trabajando, ¿no? Al no tener una evidencia clara y contundente en cuanto a bibliografía, como los pacientes que fuman, yo me manejo de esa forma. Yo en la primera consulta, por ahí sí le mando a hacer una tomografía con cortes de alta resolución y posteriormente, por ahí, una vez al año, le puedo mandar a hacer una placa y por ahí a los 2 años le puedo mandar a hacer una de baja dosis, ¿no? Entonces, como para ahí mantenerle al paciente controlado en cuanto a esto del cáncer de pulmón. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, yo, doctora. Dígame. Bueno, básicamente, bueno, muchas gracias por su clase, pero yo tenía una pregunta. Básicamente lo que usted nos expuso es más enfocado a la consulta externa.
Entonces, ¿qué haría yo en el momento de que tenga una exacerbación en modo emergencia? O sea, ¿cuáles serían más o menos los pasos que yo tendría que hacer una vez identificado que es una exacerbación por EPOC? Bueno, hablamos de eso. Yo tengo que darle principalmente cuando yo definía exacerbación, les había mencionado a ustedes, ¿no? Si yo identifico que yo tengo una exacerbación, ¿cuál es la medicación que a mí me va a salvar principalmente? Lo mencionamos, tenemos el salbutamol. El salbutamol va a ser la clave acá. El salbutamol no me sirve como eh, tratamiento, pero sí me va a servir para las exacerbaciones, que lo dijimos. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar el salbutamol? También lo dijimos, le dijimos vamos a dar 2 PAF cada 4 horas en el momento de la emergencia. ¿Cómo dar el salbutamol en el momento de la emergencia? Va a depender mucho de la disponibilidad. Si yo tengo en la emergencia, estoy en el consultorio, ¿sí? Porque la exacerbación me puede llegar ya sea en el consultorio o sea en un servicio de emergencia. Si yo por ahí estoy en un consultorio, en un servicio de emergencia y tengo la aerocámara, puedo hacer 2 PAF a través de la aerocámara cada 4 horas. Si yo por ahí no tengo la aerocámara y tengo para nebulizar, sí, porque muchas de las veces en el consultorio yo no tengo para nebulizar, sí, pero sí en la emergencia por ahí puedo usarlo, sí, lo que son las nebulizaciones. ¿Cuánto dar de salbutamol? Puedo dar 15 a 20 gotas disuelto en 3 centímetros de solución fisiológica y hago que nebulice mi paciente de igual manera cada 4 horas. ¿Qué más? Es importante los corticoides, también lo dijimos. Los corticoides, acuérdense ustedes, que nosotros tenemos lo que es, si yo voy en la vía oral, tenemos lo que es la prednisona, ¿sí? De 40 miligramos. ¿Cuánto le doy? Una vez al día por 5 días. No se ha visto más evidencia de 5 días, como yo les mencionaba, ¿sí? Es más, uno si por ahí le deja más de 5 días, uno ya comienza a ver lo que son los efectos adversos que son los corticoides. Si por ahí no tengo, ¿sí? Lo que son corticoides, no, mi paciente no tolera la vía oral, puedo darle endovenoso. Sí, va a depender mucho de lo que yo tenga. Por ejemplo, si yo una, tengo intravenosa, yo le puedo dar un equivalente de prednisona, más o menos 250 al día de mi paciente, le puedo dar una hidrocortisona. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 días. Se ha visto la evidencia de igual manera. Los antibióticos, también lo dijimos. Por ejemplo, obviamente mi paciente POC generalmente tiene una expectoración, ¿sí? En las mañanas, que se acostumbra a vivir con esa tos, con expectoración. ¿Sí? Entonces, cuando comienza a haber una expectoración de mal olor, purulenta, nosotros tenemos los criterios de Antonisen, que nosotros clasificamos, ¿sí? Lo que son las características del esputo dependiendo de esta clasificación de Antonisen. Si yo considero, ¿sí? Que mi paciente tenga una coinfección o por ahí tiene una neumonía, obviamente yo tengo que dejarle un tratamiento empírico dependiendo de lo que yo sospeche. Bueno, esto en cuanto al tratamiento empírico va a depender mucho. Si yo por ahí sospecho, sí, que mi paciente EPOC está por ahí está con bronquiectasias o algo y tiene algún tipo de aislamiento, yo podría considerar iniciarle, dependiendo de lo que yo sospeche, se podría iniciar pipertazo en este tipo de pacientes, ¿no? Los pacientes EPO generalmente están colonizados por pseudomonas. Se puede iniciar con pipertazo. Se podría también iniciar, sí, si yo sospecho en una neumonía de gérmenes típicos, acuérdense que yo tengo la ampicilina sulbactam asociado con claritromicina en este tipo de pacientes, ¿no? Como para cubrir gérmenes típicos y atípicos en estos pacientes. Todo va a depender, sí, del paciente con el que yo esté. Eso sería el tratamiento como inicial, sí, en mi paciente. Ahora, si yo decido mandarle con tratamiento ambulatorio, ¿qué le puedo dar en cuanto a antibiótico? Igual, puede ser una buena combinación amoxicilina con clavulánico asociado con claritromicina, ¿no? Eh, Eso ya sería como otra clase aparte, ¿no? Porque acuérdense ustedes que nosotros tenemos que iniciar un tratamiento empírico, un tratamiento antibiótico empírico en este paciente, sí, dependiendo, sí, igual de la escala de CRBU 65 que yo tenga, de acuerdo al PCI que yo tenga, ¿no? Hablando de una neumonía, va a depender mucho de la decisión que yo tenga. Si yo decido mandarle a casa, tengo opciones, ¿sí? Para mandarle tratamiento ambulatorio, porque hay muchos pacientes EPOC
que yo voy a verlo en la consulta y están reagudizados en el momento de la consulta, ¿no? Entonces, obviamente va a haber momentos en los que yo puedo tratar una reagudización en casa, pero de esta manera, ¿no? Yo tengo siempre que, obviamente, mandarle un tratamiento inhalatorio, que sería uno de corta acción, sería un SABA. Inicialmente en la emergencia yo le puedo dar cada 4 horas hasta estabilizarle a mi paciente. Obviamente darle un corticoide, ya sea endovenoso o ya sea oral, si yo decido mandarle a la casa. Igual hay pacientes, ojo, ¿no? Que están hospitalizados y toleran la vía oral, no es necesario colocarle la hidrocortisona endovenoso. Si toleran la vía oral, viene bien, igual dale prednisona de 40 miligramos. El antibiótico, obviamente, mi paciente si ve características alteradas de su esputo, si yo sospecho de una neumonía, porque generalmente mis pacientes EPOC, el paciente EPOC se puede reagudizar secundario a una neumonía. Acuérdense que los pacientes EPOC, sí, tienen esto de enfermarse, sí, de infecciones respiratorias a repetición. Entonces puede desestabilizarse su EPOC secundario a una neumonía. Entonces todo va a depender, sí, del paciente que ustedes tengan. Obviamente, si yo decido internarlo con todo este tratamiento base de POC, obviamente yo tengo que cumplir otros requisitos, ¿no? Yo tengo que darle fluidos a mi paciente, obviamente tengo que solicitarle un laboratorio completo para ver cómo está el hemograma, si tiene leucocitosis, cómo están las plaquetas, tengo que ver cómo está la función renal, solicitarle un hepatograma, ¿sí? Por ahí va a depender mucho. Si yo sospecho que mi EPOC tenga una insuficiencia cardíaca, por ahí un ProBNP, por ahí acuérdense lo que yo les mencionaba también cuando yo veía la severidad de la exacerbación. Yo tenía una exacerbación leve, moderada y severa que yo podía clasificarla con los signos vitales. Acuérdense, teníamos la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, teníamos también el PCR como un indicador inflamatorio en mi paciente EPOC. Entonces, obviamente, aparte del tratamiento pilar del EPOC en cuanto a la emergencia, yo tengo que considerar solicitarle un laboratorio, probablemente una placa de tórax, probablemente un estado ácido base si mi paciente está hipoxémico, a ver si no está en acidosis respiratoria. Acuérdense que si ya ingresa en acidosis respiratoria, yo estoy hablando de un EPOC o no, perdón, de una exacerbación severa. ¿Qué más? Obviamente, paciente que va a estar hospitalizado necesita tromboprofilaxis y obviamente necesita su medicación de base. Entonces, obviamente va a depender mucho de las comorbilidades con las que ingrese mi paciente y de los factores que hicieron que se reagudice o que se dé la exacerbación, ¿no? Porque como yo les digo, generalmente mi paciente puede ingresar por algo cardiológico y eso cardiológico le descompense su EPOC. O por ahí ingrese por una neumonía y esa neumonía le descompense su EPOC. Entonces, todo va a depender del paciente que ustedes tengan en ese momento. Pero básicamente es eso, dar broncodilatador, que sería el salbutamol, ¿sí? Dar el salbutamol como la parte de la emergencia, además, cada 4 horas, el corticoide y el antibiótico. Y obviamente, dependiendo del paciente, si ustedes deciden internarlo, van a tomar cierto tipo de decisiones, ¿no? Y dependiendo del factor que hizo que se desencadene la exacerbación. No sé si hay alguna otra pregunta o algo. Bueno, si no hay más preguntas, ha sido un gusto participar con ustedes y por ahí nos vamos a ver en la próxima clase para hablar de asma. Gracias, doctor. Pero Listo, descansen.